Bueno, y pasando a otros asuntos, otros temas, el gobierno de la Ciudad de México inició ayer la entrega de viviendas en las alcaldías de Iztapalapa y Xochimilco para los damnificados por el sismo del 2017. Ocurrió así, vamos a ver. 10 viviendas nuevas en los pueblos de San Luis Tlalchaltemalco y San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, además de 20 en toda Iztapalapa, contando 6 para Santa Marta Catitla, fueron entregadas por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el comisionado para la reconstrucción César Cravioto, en coordinación con la Fundación Carlos Slim. Se tiene un acuerdo para la reconstrucción de 400 viviendas y se firmó otro acuerdo para la recuperación integral de 5 pueblos de Xochimilco. No solo se van a entregar estas viviendas, se va a cumplir con todo lo que requiere San Luis Tlalchaltemalco y los pueblos de Xochimilco, en donde hubo daños del sismo del 19 de septiembre de 2017. Es decir, hoy es una muestra, pero vamos a terminar todas las viviendas en donde hubo daños. Estamos terminando de complementar un acuerdo que se firmó al inicio, después del sismo, de 400 viviendas con la Fundación Carlos Slim. Se le asignaron de esas 400 viviendas ya 253. Con estas 10 ya se han entregado 91, están en construcción 103 y también en este convenio incluyen 51 para la alcaldía de Tláhuac. Sheinbaum Pardo indicó que estas viviendas son producto de las donaciones que recibió la Fundación Slim. Añadió que en Xochimilco hay casi 1,300 viviendas con daños mayores. Además de las casas, se proyecta la repavimentación e infraestructura hidráulica en 5 pueblos de Xochimilco, mientras que en Iztapalapa están en proceso de entregar 800 viviendas. También se inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales Tlamelaca, ubicada en San Luis Tlalchaltemalco y con una inversión de 5 millones de pesos. Con imágenes de Manuel Hernández, Enrique Muñiz, 21 Noticias. Les recuerdo que este 25 de diciembre los diferentes sistemas de transporte